Nos acompañan en esta parte del programa dos estudiantes del tercer año de medicina. Está con nosotros Ayelen Mendoza. Hola Ayelen, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gracias ¿Cómo por están? acompañarnos. Y nos acompaña también Esteban Italiano. Hola Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Santi, y a la teleaudiencia. ¿Cuánto de esto que escuchaban recién en las frases que habitualmente se utilizaban formaba parte de frases que probablemente les eran familiares? Frases de, en mi época no era así, en mi época era diferente, o frases que uno pensaría forman parte de esa escuela del dolor de la que hablaba hace rato Luis Ramírez Ayelem. La verdad que la mayoría, la inmensa mayoría de las frases, lastimosamente, esa fue una realidad que pasaron nuestros profesores, nuestros docentes, y si bien es algo que pasó en su momento, con lo que ellos se encontraron, es algo que es muy repetitivo en nuestro día a día y no porque lastimosamente en esa época pudo haberse dado. En esas condiciones tienen que volver a repetirse la escuela del dolor, como mencionaban anteriormente. Y si es reiterativo, Esteban, ¿vos creés hoy, mirando los 3 años que estuviste como estudiante, y probablemente le traslado esto a muchos médicos que hoy están viendo, que pasaron por esa escuela del dolor, ¿es necesario que eso esté presente cuando ya estuvo presente toda la presión inicial de la carrera en sí, que no es fácil, que uno sabe a lo que se está sometiendo, sabe lo que deja de lado a los amigos, a los parientes, las salidas, los encuentros, que resigna de por sí porque la carrera lleva eso? ¿Es necesario que además se le sume todos los otros, Esteban? Y categóricamente yo creo que no debería ser así, ¿verdad? Teniendo en cuenta ya la rigurosidad misma de la carrera y todo el contexto que conlleva, ¿verdad? Me parecería que también como comunidad educativa, tanto por lo menos, ¿verdad?, de las profesiones relacionadas a la salud, que los docentes también y que los estudiantes también, ¿verdad?, demos o ayudemos a los compañeros que de alguna u otra manera, ¿verdad?, pueden estar pasándola mal porque realmente no sabemos la realidad de cada uno de ellos y de alguna u otra manera también amenizar el contexto en el cual se desarrollan específicamente nuestras clases o nuestras prácticas, ¿verdad? Es algo muy importante, yo creo, a partir de ahora. Ayer en todos estos años, y sobre todo en los últimos, en los que las conversaciones respecto a este tema estuvieron muy presentes, ¿notaron que esta es una práctica aislada o una práctica muy común dentro de la carrera en particular? En las prácticas La específicamente. práctica de la escuela del dolor, de la prepotencia con la que a veces se enseña, del rigor, entre comillas, que se le pretende inyectar, de aquel débil que queda fuera de la carrera por debilidad, entre comillas, ante ese tipo de presiones. Cuando fueron conversando con los compañeros, con personas que de repente empezaron a hablar después de estos últimos episodios que se dieron, ¿ustedes notaron que era algo presente en general en la facultad o es una práctica aislada? A nosotros nos parece que, y también teniendo en cuenta nuestra experiencia, es que hay como dos escuelas diferentes y no necesariamente divididas de acuerdo a rangos etarios. Hay personas que prefieren, o no sé si por comodidad, por costumbre, o porque simplemente todavía no se instalaron el debate de, bueno, esto me pasó a mí, no fue lo mejor, fue algo que me llevó a mí a una presión, pero de la que yo pude salir y eso capaz me formó como profesional. Entonces yo voy a repetir esto y están los otros docentes que pasaron por lo mismo y que dicen, bueno, estas fueron las condiciones que yo tuve, pero me parece que no son las óptimas. Me parece que esto claramente se puede cambiar, que yo le puedo exigir a mis alumnos, yo puedo ser completamente rigurosa y riguroso, pero sin la necesidad de pasar los límites, motivándole al alumno, no humillándole de ninguna forma. Entonces es como que hay dos escuelas, dos grupos grandes, podríamos decir, donde yo creo que la verdad, a medida que se van instalando este tipo de debates y estos temas se van tratando más, hay más personas que de verdad analizan completamente su día a día, cómo es, cómo son ellos con los pacientes, cómo son ellos con los alumnos, ya sean de grado o de posgrado, pero que claramente se instala este debate y que hay más personas que van migrando
a lo que sería lo óptimo, creo yo. No estamos hablando, Esteban, de pocos casos de suicidio a los que se llegó de estudiantes de medicina. Estamos hablando, y no solamente a ese extremo, probablemente a casos de gente que ha caído en cuadros de depresión o ha caído en cuadros de picos de estrés que fueron realmente incontrolables después. ¿Cuál es el nivel de importancia que se le da dentro de la facultad y dentro de los cursillos a eso? Porque una cosa es decir, el docente se da cuenta e identifica que alguien ya está al límite de la presión que se le juega y empieza a regular o empieza a darle algún tipo de asistencia. O esta es la fórmula para ir sacando del camino a aquellos que no son lo suficientemente fuertes para llevar adelante. ¿Hay realmente alguna importancia que se le da por parte del sistema en sí educativo a la hora de decir, esta persona ya está en un límite incontrolable? Bueno, y yendo por parte, ahora si hablamos específicamente de los estudiantes que están preparándose para ingresar a la carrera, podemos decir, o sea, yo diría realmente que es nula esa contención por parte de personas que no sean familiares y amigos dentro de ese proceso, que realmente es una carrera por ingresar a la facultad, ¿verdad? Y ya dentro de la propia Facultad de Medicina, ¿verdad? Si bien existen mecanismos que nos brinda también la facultad, muchas veces no se está pudiendo responder a esa necesidad de personal o de profesionales que puedan de alguna u otra manera conversar con los estudiantes para poder, ¿verdad? Encontrar si estos estudiantes necesitan ayuda, si necesitan hablar con alguien, si están pasando por un momento difícil, no solo en la carrera, sino también en lo personal, que es muy fluctuante eso, ¿verdad? Y también cómo darle seguimiento a estas personas, que es lo más importante, ¿verdad? Porque si bien nosotros podemos detectar quiénes son las personas que de alguna u otra manera están necesitando esta ayuda, es importante que nosotros hagamos ese seguimiento, y eso es lo que realmente falta dentro de la institución ahora mismo. ¿Verdad? Si bien el año pasado, a raíz también de un suceso similar al que pasó recientemente, se creó el Departamento de Salud Mental dentro de la Facultad de Medicina. No está dotado tampoco de recursos como para poder responder a una comunidad educativa inmensa como es la Facultad de Medicina y mismo el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Con todos sus profesionales que ahí mismo están, porque este departamento no solo debe estar abocado a los estudiantes, sino al personal en general, ya que, como bien sabemos, las profesiones relacionadas al ámbito de la salud ocupan uno de los primeros lugares en índice de suicidios en el mundo, ¿verdad? Ayelen, en esa línea, cuando sí se crea una unidad o un departamento de salud mental, ¿cuáles son los mecanismos como para que active ese departamento? ¿Alguien va porque necesita ayuda y busca una ayuda, o se va haciendo una especie de monitoreo para identificar quiénes son las personas que requieren de algún tipo de asistencia? ¿Cuál es la forma? Porque a veces uno, cuando tiene algún inconveniente, lo que hace es encerrarse, evitar tener algún tipo de ayuda hasta que aparece un amigo, una amiga, un docente, alguien que deriva y le encamina a estas unidades de salud. ¿Cómo operan estas unidades dentro de la Facultad de Medicina? Actualmente el Departamento de Salud Mental, que es el que tendría que estar a disposición de los estudiantes y el que tendría que estar respondiendo a toda esta problemática, es un departamento que, como mencionó Esteban, está escaso de recursos, por lo cual sí tiene un cronograma de acción que debería cumplir, pero que ahora mismo no se da. Sí hay personas que se pueden acercar, como habías mencionado, pero también ellos tienen una forma en la cual pueden detectar personas que estén en riesgo. De acuerdo a ese mapeo rápido que hicieron, ya encontraron 60 personas que son las que posteriormente van a llevar un control de su situación, de un diagnóstico y un seguimiento apropiado. 60 personas a través de este mapeo que hicieron. Sí, 60 personas por curso. Para que te hagas una idea, somos 150 aproximadamente y somos 6 cursos, solamente de pregrado y solamente de medicina. Y en toda la facultad, 60. Sí, o sea, todos A nivel sabemos que estudiantil. ese es un número muy, muy pequeño. Claro. Claramente estas personas son personas que están en factor de riesgo, por lo cual ellos también están al tanto
tampoco tienen los recursos, pero es lo que nosotros tenemos como tarea, ¿verdad? Darle un seguimiento a eso para que eso efectivamente sea una realidad. Pero lo ideal sería que eso se haga un screening de cada alumno y entonces se puedan detectar efectivamente cuál es el número real, porque 60 sabemos que es un número que queda muy corto. Claro. ¿Y cómo creen ustedes que debería evolucionar esto? ¿Qué debería pasar, Esteban, de aquí en adelante? Porque hoy por lo menos estamos hablando del tema. Y el tema tiene una visibilidad en medios. Espero que no lo tenga solamente por el tiempo que dure el impacto de una nueva pérdida y que sea una cuestión sostenida y sostenible. Pero, ¿qué es lo que ustedes esperan como estudiantado para que esto de verdad se crea como un tema importante y se tome como un tema importante? Lastimosamente, ¿verdad? Los cambios que hemos visto en los últimos años se dan justamente posterior a un hecho trágico como este, ¿verdad? Eh, Personalmente, yo creo que hay varios niveles que deberían sufrir cambios a partir de esto, ¿verdad? Primeramente, dentro de nuestra propia Facultad de Medicina y nuestra unidad académica, que realmente también se dote efectivamente a este departamento para que tenga las herramientas necesarias para poder realizar su labor, ¿verdad? Obviamente eso conlleva, ¿verdad?, todo ese tema financiero que es muy importante, que debe ir acompañado, ¿verdad? Luego, ¿verdad?, a nivel porque no contamos dentro de la misma Universidad Nacional de Asunción con un departamento que esté abocado a esto, siendo que el tema de salud mental no es algo que solo esté circunscripto a la Facultad de Medicina, sino a todas las unidades académicas y obviamente también no solo a la educación superior, sino a todos los estratos sociales, y por ende ir a un tercer nivel, ¿verdad?, que es más una política pública de salud mental, que realmente a partir de ahora, ¿verdad?, tomemos cartas en el asunto, ya que cada vez vamos teniendo más casos y no estamos teniendo una respuesta eficaz para esto, ¿verdad? Además, me da la sensación, Ayelén, que lo que ustedes están reclamando no tiene que ver directamente con estas unidades de salud mental. Lo que reclaman es que tengan un soporte presupuestario y de soporte de recursos realmente como para que puedan operar. Porque probablemente lo que hoy están atendiendo a 60 alumnos a los que logran mapear es el músculo que tienen como para poder reaccionar. Si tuviera mayor presupuesto, si tuviera mayor importancia, si tuviera mayores recursos, probablemente podrían operar en un radio mucho más amplio, o estoy entendiendo mal. A mí me parece que sí, que va muy de la mano lo que mencionaste, ¿verdad? Porque me gustaría hacer un ejemplo rápido. Me parece que si es que estamos hablando de, un ejemplo, diabetes, sería mucho más fácil conseguir presupuesto a nivel, y no estoy hablando solamente a nivel de Facultad de Ciencias Médicas, sino a nivel país, es mucho más fácil conseguir presupuesto destinado a eso, porque es algo visible. Las consecuencias de esta enfermedad son visibles, las muertes, todas las patologías, las comorbilidades que lleva, pero no se atiende de la misma manera. Y sin embargo, son enfermedades mentales que afectan cómo vos te desenvolves en tu vida y pueden llevar varios años. Y esto claramente se va de la mano también con el estigma. Entonces, realmente lo que nosotros estamos queriendo a nivel estudiantil y como todo cuerpo estudiantil, por lo menos de nuestra facultad, es que eso sea mucho más visible, que sea tomada con la importancia que debe ser tomada, que se desestigme, que es una enfermedad igual que la que mencioné, ejemplo, la diabetes, una enfermedad mental debería tener la misma importancia, los recursos deberían ser igual, los mismos. Y claro, nosotros al comienzo, lastimosamente, este es el tercer año consecutivo que nos vemos en una situación parecida, pero a medida que esto fue pasando, fuimos como conquistando ciertas luchas y con esas luchas fuimos consiguiendo pedazos de ganancia en la batalla, ¿verdad? Conseguimos que se cree efectivamente este departamento, lo cual fue un logro en su momento, pero ¿de qué nos sirve tener este tipo de departamento si es que no tenemos tampoco los recursos para que funcione? Y esto teniendo en cuenta de que nosotros nos desenvolvemos en un ambiente de salud. Nosotros somos la Facultad de Ciencias Médicas y en nuestra misma casa de estudios no nos podemos dar el lujo, por decir de esa forma, lastimosamente es un lujo. Ahora en nuestra realidad, no solamente universitaria, sino nacional, ni siquiera nosotros podemos contar con este tipo de herramientas. Entonces, nos gustaría conquistar, tomar esta lucha
para no solamente en el ambiente en el que nos movemos, sino a nivel país. Pero claro, tenemos que ir de a poco. Desde el momento que estos casos toman visibilidad y ustedes dicen vamos a hacer sentatas, vamos a hacer conversatorios, vamos a hablar, ¿crece el número de gente que se acerca pidiendo ayuda o se acerca diciendo yo estoy viviendo esta realidad? A mí me tocó con tal profesor tal situación, a mí me tocó en tal cursillo esta realidad, pues yo lo veía en redes sociales y me ponía a mirar espantado parte del relato que hacían algunos diciendo con relación a determinados cursillos que era una práctica histórica, absolutamente común ya en algunas casas de estudio en particular. ¿Notaron ustedes que con la visibilidad que tuvo este tema, mucha gente se animó a contar su experiencia? Sí, de hecho que justamente ese día que decidimos hacer la sentata para poder hablar, muchas personas se acercaron y dieron su propio parecer sobre el tema, ¿verdad? Dieron también experiencias personales sobre que ellos estaban viviendo, no solo en la carrera, sino también en otros niveles, ¿verdad? Y justamente para poner nomás un ejemplo, ese mismo día que se hizo la sentata en el cual se habló sobre ese tema, la cátedra de psiquiatría tuvo muchísima más atención de pacientes relacionados también a familiares de estudiantes o estudiantes que se acercaban a la cátedra porque vieron que también ellos sentían una necesidad de hablar, de contar también sus problemas y para ponerlo en contexto nomás, hablando la gente realmente entiende que es una necesidad y que también debemos, por lo menos como sociedad, ¿verdad?, sentir esa empatía por la gente que está sufriendo este tipo de situaciones, porque debemos comprender que la salud es un estado de bienestar no solo físico y social, sino también mental, y comprender que la mente es muy importante también para que nosotros podamos desenvolvernos, ¿verdad?, en el día a día. Esteban, gracias por acompañarnos y vamos a estar pendientes de las actividades que realicen de aquí en adelante. Muy No, amable. muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a Yelén por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy amable.